El Imperio Español contaba con el ejército de los tercios, pero los tercios, digamos que no es algo tan popular. Está como muy metido en la historia y mucha gente, de manera popularizada, sí que puede conocer el descubrimiento de América, esas conquistas, pero el ejército de los tercios, ¿cómo se funda? En verdad sí que es un término bastante legendario, ¿eh? Sobre todo entre los historiadores, muy respetado Sí, 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 y es hay una mucho... leyenda de España, pero No tiene el reconocimiento que debería de tener, por así sí, la decirlo. popularidad a lo que me refiero. Totalmente, en eso estamos de acuerdo. Su origen sobre todo tiene ya a final del reino nazarí de Granada, sobre todo en la toma cuando los reyes católicos adoptan el modelo de piquero suizo, que es como lo que al final va detonando poco a poco en los tercios españoles. En un proceso ahí de más de 30 años, que se va configurando con diferentes batallas, llega a 1534 y Carlos I, o Carlos de Habsburgo, funda lo que conocemos actualmente como los tercios viejos, que es al final esa unidad de infantería, que una de las claves, sobre todo de su éxito, está en que es el primer ejército profesional de voluntarios. Porque siempre que un ejército, por ejemplo, era reclutado para una guerra, lo hacía forzosamente con levas o tal. Y entonces la gran diferencia es que eran voluntarios que estaban ahí por voluntad propia de decir quiero luchar y tal. Se movían por términos como la honra. Incluso se dice, por ejemplo, y es bastante habitual, de que los tercios no cobraban hasta que no demostraban su valía en el campo de batalla. Hasta que no ganaban una batalla, no, o eso no cobraban. También, por ejemplo, el mítico asedio de Castelnuovo, que mucha gente no es tan conocido para lo que voy a ser, es conocido como las Termópilas españolas. Sí, similar Sí, a los a lo que ocurrió en ese aspecto. ¿Por qué? Porque un puñado de tercios fueron capaces de parar una flota enorme de los otomanos, porque en ese momento estaban en expansión en todo el Mediterráneo, y contra Barbarroja. O sea, cayeron, pero cayeron luchando de una resistencia que jamás se ha visto así. O sea, es como el inicio de algo grande, es como lo que hicieron los espartanos en las Termópilas. No fue una victoria, pero fue un símbolo de resistencia y de que es el inicio de algo grande como es la infantería de los tercios. Sí, a los tercios se reconoce, como te has dicho, similar a los espartanos. Digamos, la época moderna en ese momento era como la valentía, el no Exacto. Y morir por la nación. morir por la nación por encima de todo, la honra. También es cierto que tienen algunos episodios negros. Sobre todo esto mucha gente no lo sabe, también es verdad que quizás entiendo por qué nos interesa contarlo, pero por ejemplo el saqueo de Amberes, que fue en pleno contexto de la guerra con Flandes, se quedaron las tropas, los tercios, un cierto tiempo sin cobrar. ¿Y qué decidieron hacer? Cuando eso, pues cogieron y marcharon sobre Amberes, que es una ciudad rica, la saquearon, murieron 10.000 personas y es un tema bastante controvertido. Es quizá uno de los puntos más controvertidos de los tercios, pero al margen de eso, son históricos. Son, en mi opinión, probablemente la mejor unidad de infantería de la historia. Luego tuvo, su artífice fue el Gran Capitán. El Gran Capitán fue uno de los personajes más infravalorados de la historia de España y del mundo. Asentó prácticamente lo que entendemos las bases de la infantería, tácticamente, lo desarrolló. Es un genio, pero casi nadie lo conoce. Es, por así decirlo, los tercios españoles realmente pues, les hace falta tener más reconocimiento y realmente ese reconocimiento que pedimos es porque realmente es merecido. Y para que entendamos una cosa, la Edad Media, ¿por qué los ejércitos principales, cuál era la principal unidad? ¿La caballería o la infantería? Caballería. La caballería. Fíjate lo que revoluciona el asunto, que la caballería pasa a un segundo plano. Es la infantería ahora quien se adopta el principal modo de guerra. ¿Por qué? Introduce las picas, los piquetes esos enormes que tenían. El himno lo dice. Si tú buscas el himno en YouTube de los tercios, Sí, te lo voy a comentar ahora, te lo voy a comentar. Dice el himno, ¿no? Eso es otra cosa, o sea, ha pasado, ese himno, como tú dices, es un representativo de esa seña de identidad de los tercios. El ¿no? arpa de Borgoña también, la bandera. Totalmente, es algo legendario, pero que es realmente bastante histórico y bastante aplicable a la realidad. Sinceramente, para mí, en mi opinión, es la mejor unidad de infantería. Y la introducción de los arcabuces, que es de las armas de fuego, fue lo que realmente significó realmente una rebelión en lo que significa el ámbito militar. Lo que pasa es que ya se fueron quedando obsoletos, conforme va pasando, sobre todo a partir de Rocroi y en la batalla de 1643. Ya los estrategas militares no incluían armas de fuego modernas, la artillería la hacía muchos años y al final poco a poco se fue disolviendo y en 1704 Felipe IV lo disolvió. O sea, tuvieron un siglo y medio ahí, prácticamente con lo que coincidió con la expansión del imperialismo, que fueron leyendas. Dominaron el mundo. Dominaron el mundo.
totalmente. O sea, Era similar al Imperio Romano. similar o incluso casi en términos de territorial, Era más grande. el más grande. O sea, Porque el romano era el Mediterráneo y esto era sí, además, todo el mundo. Pero también en partes de Asia y otras partes, pero sí. Fue una auténtica locura. Con las dificultades que representaba eso. Que cuanto más extensión, más dificultades, más tropas, más dinero, más oro, más plata. Las dificultades luego de administrar un territorio tan grande. Que eso fue principalmente luego el precursor de que las crisis a partir del siglo XVII se fueran acentuando cada vez más y fue el inicio del fin de lo que conocemos como el Imperio Español. Al final son problemas endémicos, las guerras constantes con Inglaterra, con Francia, que fueron provocando eso y la caída de los tercios. ¿qué batalla sería la más destacada de los tercios? Pues hombre, podríamos decir que hay muchas batallas de gran importancia, sobre todo de los tercios, pero una de las más famosas y sobre todo de los hitos más importantes fue el milagro de Empel. El milagro de Empel estaba dentro del contexto de la guerra de los 80 años contra holandeses y fue en la ciudad, los tercios españoles básicamente quedaron aislados. Era una ciudad, era un sitio pequeño, era como una especie de isla rodeado por agua y estaban prácticamente acabados. ¿Qué pasa? Llegó una noche de mucho frío y básicamente se denomina así el milagro por lo mismo. El agua que rodeaba se congeló. Milagrosamente se congeló. Algo que aprovecharon muy bien los tercios por la noche y en inferioridad numérica revertió la situación y consiguieron derrotar a las tropas holandesas. Como no un auténtico milagro, o sea, estaban acabados, básicamente diezmados, la mitad de los hombres más estaban heridos, o sea, un desastre. Pero lo que hablamos, el hito de los tercios es luchar con honra, lealtad y hasta el final. Si no hubieran resistido así, en ningún momento hubieran tenido esa oportunidad. Pero sin duda alguna de las batallas más icónicas. Luego también la batalla de Pavía, anterior con Carlos I. Esa es la mítica batalla en la que Francisco I, rey de Francia, cae en manos del monarca español y de los tercios. O sea, estamos hablando de que tiene un innumerable bagaje de batallas. O sea, podríamos hablar aquí un montón. Pero si tenemos que quedarnos con una, el milagro de Empel, sin duda alguna. Respecto a los generales o líderes de los tercios, ¿qué nombre destaca en este caso? El gran capitán. Sobre todo el gran capitán o el duque de Alba. Por ejemplo, el mítico duque de Alba que no llega a la historia. Sobre todo en el contexto de lo que estamos hablando, de la batalla de Empel. O el contexto de Flandes. Sobre todo ellos son los que se hicieron cargo de los tercios allí. Ellos fueron los padres, sobre todo el gran capitán fue el padre precursor y luego el duque de Alba y Bobadilla, por ejemplo, lo ampliaron e introdujeron nuevas estrategias técnicas. Ellos fueron los principales comandantes y los que dieron un toque de superioridad, sobre todo al ejército. ¿Por qué? Porque también los principales líderes militares en la academia, previamente militares, recibieron mucho desarrollo y estudiaron muy bien el tipo de armamento, por ejemplo las picas, las famosas picas, estudiaron muy bien cómo analizar la diferente formación, las picas cómo ponerlas, la longitud y por ejemplo estos personajes, los que he dicho, fueron determinantes en ese tipo de desarrollo militar.